encontramos todos en diferentes estadios de maduración, pero también encontramos malformaciones congénitas, con la excepción de los testículos no descendidos, que es la criptorquídea. Las malformaciones congénitas son muy raras. Y consisten en la ausencia de uno o ambos testículos, y la fusión de ellos es lo que se conoce como sinorquídea, y la criptorquídea es cuando no descienden a la bolsa escrotal. ¿Qué es la criptorquídea? Se detecta en el 1% de los niños de 1 año de edad. Esta anomalía representa un fracaso de, perdón, representa un fracaso completo o incompleto del descenso de los testículos intraabdominales, como los vemos aquí, hasta la bolsa escrotal o el saco escrotal. El descenso de los testículos tiene lugar en dos fases morfológicamente y hormonalmente diferenciadas. En la primera fase, que es la fase transabdominal, que se encuentran aquí, los testículos llegan a apoyarse en la parte inferior del abdomen o en la pelvis. Aquí es donde se localizan. Esta fase parece estar controlada por una hormona que se llama la sustancia inhibitoria mulleriana. En la segunda fase, que es la inguino-escrotal, o sea que ya va aquí al inguinal hasta que llega al escroto, los testículos descienden. Permítanme. Entonces, mi querido amigo Nani, ¿cómo están?
Bueno, perdón, como les decía, en esta fase ya va a depender de los andrógenos y parece estar mediada por la liberación inducida por los andrógenos de un péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, esto es lo que se necesita, o sea, lo hace desde el nervio genitofemoral para que los testículos desciendan y lleguen hasta la bolsa escrotal. ¿Cómo se mira? Es unilateral en la mayoría de las veces, pero puede ser bilateral en un 25% de los pacientes. Entonces, los cambios histológicos de los testículos que están en su localización anormal van a empezar a notarse los cambios a los 2 años de edad. Y estos se caracterizan porque hay una detención del desarrollo de las células germinales y que está asociado a una importante hialinización y engrosamiento de la membrana basal de los conductos espermáticos, que finalmente aparecerá como cordones densos de tejido conjuntivo y hialino rodeados por membranas basales prominentes, que es lo que se va a ver, o sea que estos testículos se atrofian. Estos son los testículos normales con todas sus espermátides, espermatogonias. O sea, son túbulos con la espermatogénesis o espermatogenia activa, todo esto que está aquí. Aquí se mira. Pero aquí es la atrofia, lo que les decía, hay una atrofia en la criptorquídea, no se ve todo eso. Estos túbulos muestran células de Sertoli, pero no hay espermatogonias. Aquí no se observan. Y el engrosamiento de la membrana basal, con un incremento evidente de las células intersticiales de Leydig. Durante el primer año de vida, la mayoría de los testículos inguinales criptorquídeos descienden espontáneamente hacia el escroto. Los que se mantienen sin descender requieren la corrección quirúrgica, preferiblemente antes del deterioro histológico. Por eso, que sucede a los 2 años, o sea, debe de hacerse la corrección antes de que ese testículo ya no esté funcional, sino que se haya vuelto atrófico, porque entonces es de quitarlo. La orquidopexia, que es la introducción del testículo en el saco escrotal, no garantiza la fertilidad. Y aquí vemos abdominales, aquí van descendiendo hasta que llegan a la bolsa escrotal. Entonces se encuentran, hay ectópicos, diferente localización, pero lo normal es que vayan de esta manera. Entonces aquí está la bolsa escrotal y aquí está el testículo. Aquí viene descendiendo. Entonces, en un testículo está inguinal y el otro está en la bolsa. Los cambios regresivos, la atrofia es un cambio regresivo que afecta a los testículos en el escroto y que puede tener varias causas, como la estenosis arteriosclerótica progresiva del aporte sanguíneo con la edad, la fase terminal de una orquitis inflamatoria, la criptorquídea, el hipopituitarismo, la malnutrición generalizada como la caquexia, la irradiación, la administración prolongada de antiandrógenos como los pacientes que tienen tratamiento de cáncer de próstata avanzado y la atrofia por agotamiento que se produce después de que hay una estimulación persistente por los niveles altos de la hormona folículo estimulante. Este es un testículo atrófico, no tumoral. Este es un testículo porque tiene una neoplasia, pero este es un atrófico. En los testículos también podemos ver inflamaciones. Las inflamaciones más frecuentes observadas son los procesos claramente que se dan en el epidídimo.
De los 3 principales trastornos inflamatorios específicos que afectan a los testículos y el epidídimo son la gonorrea, la tuberculosis, que afectan casi invariablemente el epidídimo, mientras que la sífilis afecta primero a los testículos. La epididimitis y orquitis inespecífica está y la posible orquitis ulterior, estas están relacionadas normalmente con infecciones de las vías urinarias, como los que tienen cistitis, uretritis o por prostatitis, que alcanzan el epidídimo, los testículos, a través del conducto deferente o de los linfáticos del cordón espermático. La causa de la epididimitis varía con la edad del paciente, aunque es más frecuente en niños. La epididimitis de la infancia, que se asocia a malformaciones congénitas, genitourinarias e infecciones por bacilos gram negativos. En los varones sexualmente activos y menores de 35 años, los patógenos de transmisión sexual como la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea son los principales responsables. Está la orquitis granulomatosa, que es la autoinmunitaria. Esta es idiopática y se presenta en varones de mediana edad y se ve como una masa testicular moderadamente dolorosa, de inicio súbito y que puede tener hasta fiebre. Las principales inflamaciones, la gonorrea, la extensión de la infección desde la uretra posterior a la próstata, las vesículas seminales, después el epidídimo es el recorrido que va a hacer la infección gonocócica no tratada. Sin tratamiento, la infección se puede diseminar hasta los testículos y producir una orquitis supurada. También está la parotiditis, que es una enfermedad vírica sistémica, que afecta principalmente a los niños en edad escolar. La afección testicular es muy infrecuente en este grupo de edad, pero en los varones ya pospuberales puede desarrollarse una orquitis hasta en un 20 o un 30% de los casos. Más a menudo, la orquitis intersticial aguda se desarrolla una semana después del inicio de la inflamación de las glándulas parótidas. También podemos encontrar tuberculosis. Esta tuberculosis comienza casi invariablemente en el epidídimo y puede diseminarse hacia los testículos. Entonces, siempre se va a buscar en el epidídimo porque ahí es donde inicia. La infección recuerda las reacciones morfológicas de la inflamación granulomatosa caseificante, o sea, forma los granulomas con necrosis caseosa y células gigantes de tipo Langhans. La sífilis, los testículos y el epidídimo se afectan en la sífilis adquirida o en la congénita, pero los testículos se afectan casi invariablemente en primer lugar. En muchos casos, la orquitis no se acompaña de epididimitis, o sea, el patrón morfológico, ¿cómo se mira? La producción de gomas, esto lo habíamos visto, que son las gomas, la inflamación intersticial difusa, que hay edema, el infiltrado de linfocitos es un infiltrado crónico, hay células plasmáticas. O sea que aquí también va a afectar algunos vasos de arteritis obliterante con un manguito perivascular, o sea, alrededor de los vasos va a haber una reacción de linfocitos, lo hace como tipo vasculitis y células plasmáticas. Y se miran, aquí están los gomas sifilíticos. También se pueden dar problemas vasculares, como la torsión. La torsión del cordón espermático estrangula el drenaje venoso de los testículos. Esto es una torsión testicular. Esto es una emergencia quirúrgica y hay que hacer, porque cuando se torsiona entra en isquemia y hay infarto, entonces es de hacer orquiectomía. Entonces,
Las arterias de las paredes gruesas se mantienen permeables, por lo que se produce una intensa ingurgitación vascular que puede venir seguida del infarto. Y está así. Entonces aquí lo que es que quitarlo. Se describen dos tipos de torsión. La neonatal, que se produce intraútero o poco después del parto, en ausencia de algún defecto anatómico asociado que explique por qué se da. Y está la del adulto, que se observa típicamente en la adolescencia como un dolor testicular de inicio brusco. El dolor súbito que anuncia la torsión puede presentarse incluso durante el sueño. Y como se mira, o sea, como igual es una torsión, se van a ver de la misma manera. Dependiendo, la morfología va a ser dependiendo de la duración. Los cambios morfológicos varían desde la congestión intensa a la hemorragia general y al infarto testicular. En esos estadios avanzados, el testículo está muy aumentado de tamaño y consiste por completo en la parte blanda y necrótico, así como se mira aquí. Histológicamente, aquí vemos los túbulos necrosados. También están los tumores del cordón espermático. Están los lipomas, que son lesiones frecuentes que afectan al cordón espermático y que se identifican en el momento de la preparación de una hernia inguinal. Aquí están los lipomas, se encuentran de diferentes tamaños e histológicamente lo que vemos es gran cantidad de tejido adiposo. Es un lipoma, adipocitos de diferente tamaño. Permítanme un par de minutos.
Bueno, perdón. Entonces vamos con los tumores paratesticulares. Este tumor paratesticular benigno más frecuente es el tumor adenomatoide. Los tumores adenomatoides son pequeños nódulos que aparecen cerca del polo superior del epidídimo. Este es el tumor adenomatoide. La importancia de esta lesión radica en que es uno de los pocos tumores benignos que se presentan cerca de los testículos. Lo vemos aquí. Y aquí están las células adenomatoides, nidos de células tumorales con gran citoplasma y áreas fibrosas. Los tumores paratesticulares malignos más frecuentes localizados en el extremo distal del cordón espermático son los rhabdomyosarcomas en niños y los liposarcomas en adultos. Los tumores de testículo. Las neoplasias testiculares comprenden una asombrosa de tipos anatómicos, o sea, una gran cantidad. Se dividen en dos categorías principales, los tumores de células germinales y los tumores de los cordones sexuales y del estroma. El 95% de los tumores testiculares, estos se originan en las células germinales. Y los tumores de células germinales, estos se dividen en seminomas y no seminomas. O sea, son los tumores seminomatosos o no seminomatosos. Ahí los vamos a ver cada uno. La mayoría de los tumores de células germinales son cánceres agresivos, capaces de dar una diseminación rápida y extensa. Si bien el tratamiento actual cura la mayoría de los casos, por el contrario, el de los cordones sexuales y el estroma son benignos. Y aquí están los de células germinales, están los seminomatosos, aquí está el seminoma espermatocítico, está el no seminomatoso, aquí viene el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino, el coriocarcinoma y están los teratomas. Y los tumores de los cordones sexuales, y ahí están los de las células de Leydig y las células de Sertoli. Los factores ambientales como causa, los tumores testiculares de células germinales se asocian a un espectro de trastornos que se conocen en conjunto como síndrome de digenesia testicular y que consiste en criptorquídea, en hipospadia y esperma de baja calidad. Entonces se ha propuesto que la exposición intraútero a pesticidas, a los estrógenos no esteroideos, podrían influir en algunas de esas afecciones. La asociación más importante se establece con la criptorquídea, que se observa en alrededor del 10% de los tumores de células germinales testiculares. En el síndrome de Klinefelter se asocia un mayor riesgo, o sea, 50 veces el normal, de desarrollo de tumores mediastínicos de células germinales, pero en estos pacientes no se desarrollan tumores testiculares. Los factores genéticos. Existe una predisposición familiar al desarrollo de los tumores testiculares de células germinales. El riesgo relativo de desarrollo de estos tumores en padres e hijos de pacientes con tumores testiculares de células germinales es 4 veces mayor de lo normal y de 8 a 10 veces mayor entre hermanos. Diversos loci genéticos se han asociado al riesgo del tumor de células germinales familiar, entre ellos que codifican el ligando para la tirosinasa receptoras KIT, el BAC, como lo hemos visto, que son importantes inductoras de la muerte celular por apoptosis. Es interesante el hecho de que, según se cree, estos genes desempeñan también una función determinada en el desarrollo de la gónada. Ahora, ¿cómo se clasifica y cuál es la patogenia? Como les dije, están los tumores seminomatosos, que están formados por células que recuerdan a células germinales primordiales, y los
gonocitos iniciales, que son en sus diferentes estadios. Los tumores no seminomatosos, estos consisten en células indiferenciadas que se parecen a las células germinales embrionarias. Como el mismo carcinoma embrionario. Pero las células malignas se pueden diferenciar en varias estirpes y que dan lugar a tumores del saco vitelino, los coriocarcinomas y los teratomas. Ahora, los tumores de células germinales tienen un único componente tisular, pero el 60% de los casos contienen mezclas de componentes seminomatosos y no seminomatosos. Encontramos los dos. En los teratomas están representados los tejidos de las 3 capas germinales, igual como lo vemos en el ovario. Y están los tumores seminomatosos. El seminoma son los tumores de células germinales más frecuentes y el 50% de todos los casos. La incidencia máxima se detecta en la tercera década de la vida y casi nunca se presenta en lactantes y está aquí. De esta manera se ve la neoplasia. Los seminomas contienen un isocroma 12P y expresan el OCT 3, 4 y el nano-G. Entonces, el 25% de estos tumores tienen mutaciones activadoras del c-KIT y también se han descrito la amplificación del c-KIT, aunque puede aumentar la expresión del c-KIT sin defectos genéticos. Como se mira, si no se especifica lo contrario, el término seminoma se refiere al clásico. Por eso o típico, hay que ponerle el nombre. Y porque tiene una formación uniforme de células, los seminomas producen masas voluminosas como las vemos aquí. Esto es lo único que ha quedado de parénquima testicular, todo lo demás es neoplasia. Pueden alcanzar 10 veces el tamaño del testículo. El seminoma típico tiene una superficie homogénea, blanca grisácea. Microscópicamente son células monótonas, son todas casi del mismo tamaño, pequeñas, divididas como glóbulos y alrededor contiene tejido fibroso, pero lo típico aquí es que tiene una gran cantidad de linfocitos. Entonces la célula clásica del seminoma es redonda, o sea, un tamaño mucho más grande, por eso se dice que es una célula grande, porque es una célula que se compara con el linfocito. Estos son los linfocitos pequeños, entonces la célula es grande, pero realmente un pleomorfismo no lo vamos a ver, sino que son células monótonas. ¿Es así? Este es el seminoma, todo esto, pero este tiene mixto y tiene un teratoma. Aquí está el teratoma, aquí hay grasa y le vamos viendo todo lo que contiene. El seminoma espermatocítico. Es un tumor infrecuente que se da del 1 al 2% de todas las neoplasias testiculares germinales. La edad de afectación es mucho mayor en la mayoría de los tumores testiculares, dado que los sujetos afectados suelen superar los 65 años. La morfología. Macroscópicamente, el seminoma espermatocítico tiende a tener una superficie de corte blanda, así como lo vemos aquí. O sea que cuando nosotros vemos un teratoma, cualquier neoplasia del testículo, generalmente no se puede decir como en el ovario, que uno se va ubicando en el tipo que es. Aquí es un poco más difícil, porque casi todas tienen una masa que tiene las mismas características. Los seminomas espermatocíticos contienen 3 poblaciones de células. Están las de mediano tamaño, que son las más numerosas, con núcleos redondos, un citoplasma así, algo claro. Las otras son más pequeñas, con igual el citoplasma es algo claro o rosado. Y las otras gigantes, dispersas. Entonces, por eso aquí se miran las 3 poblaciones.
Luego están los tumores no seminomatosos. El carcinoma embrionario se presenta principalmente en el grupo de 20 a 30 años de edad. Son más agresivos que los seminomas. El carcinoma embrionario, estos presentan principalmente en el grupo de 20 a 30 años, son más agresivos que los seminomas y macroscópicamente los vemos así. Reemplaza todo el testículo, casi estas neoplasias, todas las de testículo, o sea, reemplazan el parénquima testicular, son bordes mal definidos, hay focos de hemorragia y de necrosis, e histológicamente crecen como papilas, formando glándulas o papilas malignas, como las vemos aquí. También está el tumor del saco vitelino. Este también conocido como tumor del seno endodérmico, el tumor del saco vitelino. Esto es importante porque este es el tumor testicular más frecuente en los lactantes y en los niños hasta los 3 años de edad. Y miren cómo se ve, como que si fuera algo quístico. La morfología macroscópica está encapsulado y presenta un aspecto, o sea, como material mucinoso. Y histológicamente, lo que se ven son estas glándulas que se denominan los cuerpos de Schiller dual, como lo vemos aquí. También está el coriocarcinoma, que es una forma muy maligna de carcinoma testicular. Igual que en el ovario, en su forma pura, los coriocarcinomas son raros y suponen menos del 1% de todos los tumores de células germinales. Teratoma. La denominación del teratoma se refiere a un grupo de tumores testiculares complejos que tienen varios componentes celulares y organoides y que recuerdan a los derivados normales procedentes de una o más capas germinal, igual que en el ovario, y se presentan a cualquier edad, desde la lactancia hasta la edad adulta. En los adultos los teratomas son raros y el 2 al 3% de los tumores de células germinales. Los teratomas están formados por una colección heterogénea desordenada de células diferenciadas o estructuras organoides. Encontramos tejido neural, músculo, cartílago, epitelio escamoso, estructuras similares a la tiroides, bronquial, bronquiolar, fragmentos de pared intestinal, cerebral, todo en un estroma mixoide o fibroide. Y es, o sea, como les decía, en el ovario nos ubicamos en la forma que tiene la neoplasia. Aquí no, este es un teratoma, pero podemos confundirlo con cualquier otra neoplasia. Aunque cuando vamos viendo que tiene un poquito más de quiste, vamos pensando en que sea un teratoma, pero si es más sólido, en un seminoma. Se ven así, pero como estos pueden ser mixtos, pueden tener los dos tipos, varios tipos. Aquí encontramos piel, epidermis, cartílago, glándulas. En raras ocasiones, los tumores malignos de células no germinales se desarrollan sobre teratomas, fenómeno que se conoce como teratoma en transformación maligna. La transformación puede asumir la forma de un carcinoma epidermoide, un adenocarcinoma secretor de mucina, un sarcoma u otros cánceres. En el niño, los teratomas maduros diferenciados siguen una evolución benigna. En el hombre pospuberal, todos los teratomas son considerados malignos, aunque tengan elementos maduros, aunque todos los elementos sean maduros, pero son capaces de desarrollar un comportamiento metastásico, tanto si sus elementos son maduros como inmaduros. Entonces, por eso los teratomas en hombres son catalogados, o sea, en adultos son catalogados todos como malignos. En consecuencia,
no es esencial de detectar la inmadurez de un teratoma testicular en un hombre pospuberal. Luego también están los tumores mixtos. El 60% de los tumores testiculares están compuestos por más de uno de los patrones puros. Por eso es la variedad histológica y macroscópicamente de estas neoplasias. Las mezclas más habituales son teratoma, carcinoma embrionario y tumor del saco vitelino, es lo que más se encuentra. El seminoma con carcinoma embrionario y carcinoma embrionario con teratoma. Y esto se le denomina teratocarcinoma. En la mayoría de los casos, el pronóstico empeora con la presencia de uno o más elementos agresivos. Ahora, las características clínicas de los tumores de células germinales. Aunque el aumento de tamaño indoloro, porque empieza a crecer el testículo, pero es indoloro, es una de las características de las neoplasias de células germinales. Cualquier masa testicular sólida debe considerarse una neoplasia a menos que se demuestre lo contrario. La biopsia de una neoplasia testicular se asocia al riesgo de diseminación del tumor, que obligaría a la extirpación de la piel del escroto, además de la orquiectomía. Entonces, en consecuencia, el tratamiento estándar de una masa testicular sólida es la orquiectomía radical, basada en la presunción de malignidad. Los tumores testiculares tienen un modo característico de diseminación. La diseminación linfática es común en todas las formas de tumores testiculares. En general, los ganglios paraórticos retroperitoneales son los primeros que se van a afectar. La diseminación posterior puede dirigirse hacia los ganglios mediastínicos y supraclaviculares. La diseminación hematógena se dirige principalmente hacia los pulmones, pero puede afectarse también el hígado, el cerebro y los huesos. La histología de las metástasis es a veces diferente de la encontrada en la región testicular. Por ejemplo, el carcinoma embrionario puede presentar un cuadro de teratoma en los depósitos secundarios. O sea que se mira la neoplasia testicular y la metástasis presentar otro patrón. Debido a sus diferentes comportamientos, los tumores de los testículos se dividen desde el punto de vista clínico en dos categorías, los de células germinales seminomatosos y los no seminomatosos. Entonces, los seminomas tienden a mantenerse más localizados en los testículos durante mucho tiempo y por lo tanto el 70% de los pacientes acuden a la consulta en un estadio 1. Pero los no seminomatosos, el 60% de los hombres acuden con la enfermedad avanzada, ya cuando están en un estadio 2 o 3. Las metástasis de los seminomas afectan normalmente a los ganglios linfáticos. La diseminación hematógena se produce en etapas más avanzadas de la evolución. Entonces, los comparados con los seminomas, los no seminomatosos son biológicamente más agresivos y tienen un peor pronóstico. Los estadios clínicos de los tumores testiculares. El 1 está limitado a los testículos, epidídimo o cordón espermático. El estadio 2 hay una diseminación a distancia limitada a los ganglios retroperitoneales por debajo del diafragma. El estadio 3 son metástasis fuera de los ganglios retroperitoneales y por encima del diafragma. Los biomarcadores utilizados en los tumores de células germinales segregan hormonas polipeptídicas y determinadas enzimas que pueden detectarse en sangre mediante un análisis. Estos biomarcadores son la hormona gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteína y la lactato deshidrogenasa.
valiosos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de testículo. Entonces, por ejemplo, la elevación de la lactato deshidrogenasa se correlaciona con la masa de células tumorales y constituye una herramienta para evaluar la carga tumoral. El tumor del saco vitelino y los elementos del coriocarcinoma respectivamente dan lugar a una elevación importante de la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica sérica. Entonces, estos marcadores, cuando están aumentados en el 80% de los tumores no seminomatosos en el momento del diagnóstico. Ahora, en el contexto de los tumores testiculares, el valor de los marcadores séricos aumenta en 4 aspectos. Esto va a servir para evaluar la masa testicular, para la estadificación de los tumores testiculares de células germinales, por ejemplo, la persistencia de la orquiectomía, de concentraciones elevadas de las gonadotropina y del alfa-feto, está indicando que está en un estadio 2, incluso si los ganglios pueden tener un tamaño normal. También está para evaluar la carga tumoral. Por eso es que les hacen los biomarcadores y son muy importantes. Y para el seguimiento de la respuesta al tratamiento, cómo está funcionando el tratamiento en estos pacientes. Después de la erradicación de los tumores, se aprecia un rápido descenso de los valores séricos del alfa-feto y la gonadotropina coriónica. Entonces significa que están respondiendo al tratamiento. Con las mediciones seriadas, a menudo es posible predecir la recidiva antes que el paciente desarrolle los síntomas y cualquier otro signo clínico. O sea, antes de que se note que el paciente va a tener una recidiva, o sea, con estos biomarcadores se puede valorar. Por eso es importante. El tratamiento y el pronóstico de los tumores testiculares va a depender del estadio clínico y del tipo histológico, porque ya vimos que unos son más agresivos que otros. Creo que nos vamos a quedar hasta aquí, porque no vamos ni por la mitad. Por la mitad vamos ya. Entonces, aquí viene lesiones de la túnica vaginal y luego viene próstata, y eso es un montón. Entonces, creo que eso se los voy a dar en la otra clase. Así que pasen buenas noches. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Bueno, buenas noches.